Abran sus Biblias en Marcos capítulo 11 y vamos a leer del versículo 12 al versículo 26, y cuando tengan el texto le voy a pedir que se pongan de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Marcos 11, del 12 al 26. ¿Puedo pedir un favor? ¿Me pasas la botellita de agua? La botella de agua. Gracias. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pueden sentarse. Bueno, vamos a continuar con lo que es la serie de Marcos. Hoy vamos a estudiar solamente del versículo 12 al versículo 14. Del versículo 12 al versículo 14. Marcos 11, del 12 al 14. El tema de la predicación del día de hoy le he titulado La maldición de la higuera estéril. La maldición de la higuera estéril. Nosotros recordemos en la clase pasada que Jesús había entrado a Jerusalén. Había entrado como el Mesías prometido, había entrado como ese Mesías que venía precisamente a dar su vida por todos nosotros. Y recordemos el recibimiento del pueblo de Israel de este Mesías que había sido profetizado y que venía montado en un pollino de asna. ¿Recuerdan cómo recibieron a Jesús el pueblo de Israel? Hosana, Hosana,
bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor. Cuando nosotros leemos el final del texto y comentamos la clase pasada, que Marcos no nos muestra cuál fue la reacción de Jesús ante este recibimiento de parte de Israel hacia el Mesías prometido. Sin embargo, el evangelista Lucas nos muestra la reacción de Jesús cuando ve que el pueblo de Israel lo recibe como si recibiera a un rey que obviamente esperaba el pueblo de Israel. Jesús vio aparentemente un alabamiento eufórico de parte de Israel, y obviamente Jesús vio cómo lo estaban recibiendo como un rey. Pero Jesús conocía todas las cosas. Lo que estaba viendo en ese momento no era la verdadera espiritualidad del pueblo de Israel. Y esa es la razón por la cual Jesús, de acuerdo a Lucas, nos muestra la reacción que Jesús tiene ante ese recibimiento. Recordemos Lucas capítulo 19, versículo 41. Y claramente Jesús no se sorprendió por los alabos del pueblo de Israel. Jesús no llegó y dijo, lo que están ellos haciendo es verídico, es genuino, sino todo lo contrario. Jesús, dice el versículo 41, tiene la siguiente reacción. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrá días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de ¿qué cosa? De tu visitación. Es decir, Jesús tuvo una reacción contraria a lo que posiblemente el pueblo de Israel esperaba. El pueblo de Israel esperaba un líder político militar para derrocar al pueblo romano. Y sin embargo, Jesús, la reacción que tiene es llora. Llora porque lo que estaba viendo no era un recibimiento genuino del pueblo de Israel, y lo demuestra el pueblo de Israel días después gritándole, crucificadle, crucificadle. Marcos, en Marcos capítulo 11, nos muestra que Jesús, después de que estuvo ahí, que lloró, que estableció la profecía de que no quedaría piedra sobre piedra, dice que viendo alrededor se fue al templo y de ahí regresó a Betania. Leamos el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. ¿Con quién? Con los 12. Jesús lo que hizo fue, inmediatamente de haber llorado, de acuerdo al texto de Marcos, fue al templo y observó lo que había ahí. Y lo que hizo, como ya era noche, regresó a Betania. Recuerden que en Betania es donde vivía Marta, donde vivía Lázaro, donde vivía María. Seguramente pasó ahí la noche en Betania. Y esa es la razón por la cual, a partir del versículo 12 y 13, vemos que Jesús al otro día va de nuevo de Betania a Jerusalén para dirigirse de nuevo al templo, porque ya tenía dispuesto en su corazón establecer un juicio ahí en el templo sobre el pueblo de
Israel. El relato que nosotros acabamos de leer lo podemos dividir en tres partes. La primera parte, que es del versículo 12 al versículo 14, vemos que Jesús se encuentra en el camino con un árbol de higuera, la ve frondosa, y lo que hace Jesús es ir a inspeccionar si esta higuera tenía fruto. Cuando ve que no tiene fruto, la maldice. Posteriormente, el segundo bloque o el segundo evento que vemos es que Jesús se dirige al templo y en el templo establece ahí su juicio al pueblo de Israel diciendo: ¿qué no has oído lo que está escrito? Que mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva ¿de qué? De ladrones. Y posteriormente, al siguiente día, vuelve el relato de la higuera, cuando Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, ¿ya viste lo que pasó con la higuera? Efectivamente, se secó desde la raíz. Y vemos que Jesús ahora, después de un contexto, ¿no?, donde maldice a la higuera, establece un juicio sobre el pueblo de Israel, le enseña a sus discípulos principios de tal forma que lo que sucedió con la higuera y con el templo están relacionados también con tres principios espirituales para la iglesia que vemos claramente y que parecería que ¿qué tiene que ver la higuera, el templo con estos principios? Que les muestra la fe, la oración y el perdón. Nosotros vamos a dividir obviamente en tres predicaciones diferentes. La primera va a ser precisamente la maldición de la higuera. Tenemos que entender por qué Jesús maldice a la higuera. El próximo domingo veremos por qué razón Jesús entra al templo y establece un juicio al pueblo de Israel cuando les dice que mi casa es llamada casa de oración, mas ustedes la hicieron cueva de ladrones. Y por último, ¿cómo asociar estos eventos a estos tres principios espirituales? La fe, la oración y el perdón. Porque de entrada parecería que nada que ver, pero sí tiene un trasfondo. Muy bien, esta es la razón por la cual la predicación del día de hoy es maldición de la higuera estéril. Nada más como un dato literario. Este efecto que nosotros vemos, en donde vemos dos relatos que están relacionados uno con el otro, el de la higuera, y que en medio está un evento que es la del templo, se le conoce en la literatura como una pericopa. ¿Qué es una pericopa? Una pericopa es un recurso literario que utiliza Marcos para enfatizar un evento importante. ¿Qué es lo que quiere enfatizar aquí Marcos? Es precisamente la reacción de Jesús cuando entra al templo. ¿Cómo lo hace? Con dos relatos que están relacionados, el de la higuera. Por eso vemos que del versículo 12 al 14 se habla de la maldición de la higuera. Después, lo lógico hubiera sido que continuara con lo de la higuera, pero sin embargo, hay otro evento que es la del templo. Ese es el templo que quiere resaltar Marcos. Y después vuelve al tema de ¿qué? De la higuera. Entonces, este recurso literario en donde hay dos eventos relacionados y que envuelven a uno principal, que es la del templo, se le conoce como una pericopa. Ahora vamos a ir ya a desarrollar el tema acerca de la maldición de la higuera estéril, de por qué Jesús maldice esta higuera. Leamos Marcos 11, versículos del 12 al 13. Dice la palabra del Señor: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo ¿de qué? De higos. Bueno, la primera cuestión que tiene este pasaje que acabamos de leer y que muchas personas ateas o algunas otras personas que niegan la deidad de Cristo, es que aquí, según se muestra a Jesús no como Dios, sino en condición de hombre. Es decir, el primer versículo dice que tenía ¿qué cosa? Hambre. Y además, también el siguiente versículo establece que si Jesús es Dios, entonces Jesús es omnisciente. Él sabía si la higuera iba a tener fruto o no iba a tener fruto. ¿Por qué razón fue a ver si tenía o no fruto? ¿Acaso no es omnisciente? Muy bien, vamos a responder estas aparentes contradicciones acerca de la deidad de Jesús o acerca de aquellas personas que van en contra de la deidad de Jesús. Lo primero que vamos a establecer es que la Biblia es un libro que trae mucho, pero mucho conocimiento espiritual a través de ilustraciones simbólicas o a través de lo que conocemos como la tipología. Lo primero que debemos determinar es ¿qué significa la higuera? Bueno, la higuera, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios se había referido a su pueblo Israel bajo una comparación, bajo un símil que es precisamente una higuera. Cuando nosotros leemos Oseas capítulo 9, versículo 10, nos podemos dar cuenta de este símil, de esta comparación que Dios establece en el Antiguo Testamento acerca del pueblo de Israel. Vayamos a Oseas rápidamente. Oseas 9:10. Y veamos cómo el Señor, por medio del Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Biblia, nos muestra a Israel o a la higuera como un tipo de Israel. Oseas 9:10 nos dice: como uvas en el desierto hallé ¿a quién? A Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. No solamente el profeta Oseas hace una referencia acerca de esta simbología de Israel como la higuera, sino también el profeta Jeremías tuvo una visión en la que vio dos cestos. Jeremías ve dos cestos, uno lleno de higos buenos como brevas y otro cesto de higos malos que no se podían comer. El primer cesto de higos buenos simbolizaba al pueblo de Judá que había sido deportado por Nabucodonosor a Babilonia, pero que habían permanecido fieles a Dios. El otro cesto, el otro cesto de higos malos representa al resto que había quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero que se había apartado de la voluntad de Dios. Esto nosotros lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 24, versículos del 1 al 10. Veamos, porque esto que vamos a nosotros a leer tiene que ser de impacto para nuestra vida. Veamos lo que dice Jeremías. Jeremías, capítulo 24,
versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestos de higos puestos delante del templo ¿de quién? De Jehová. Dice que el mismo Señor le mostró a Jeremías, ¿qué cosa? 2 cestos de higos enfrente del templo de Jehová. Versículo 2. Un cesto tenía higos muy buenos como brevas, y el otro y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Para qué? Para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Ven las promesas que le hace Dios a esta cesta de higos que veía como higos buenos? Pero, ¿y con la cesta de higos malos, qué va a hacer? Bueno, leamos el versículo 8, 9 y 10. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Vemos promesas de Dios a una cesta que tiene higos buenos, pero vemos un juicio de parte de Dios a otra cesta donde ve higos malos, muy malos, que ni siquiera se pueden comer. Si Dios te preguntara el día de hoy, ¿en qué cesta te gustaría estar? ¿Cuál elegirías? Obviamente, todos elegiríamos la cesta donde hay higos buenos. ¿O alguien habría aquí que podría elegir la cesta de higos malos, tan malos que no se puedan comer? Pues yo creo que no. Pero veamos entonces cuál es el trasfondo espiritual de lo que vemos acerca del Antiguo Testamento como a Israel, como la higuera, y lo que Jesús hace al momento
de maldecir esa higuera. De hecho, lo que Jesús hizo con la higuera del camino a Jerusalén era lo mismo que también el profeta Jeremías había anunciado que Dios haría con su pueblo Israel. Cuando leemos Jeremías 8:13, nosotros nos podemos dar cuenta del juicio que había enviado Dios sobre Israel. Regresemos a Jeremías 8, o más bien, aquí se establece el juicio aun cuando todavía no se lleva a cabo. Dice la palabra de Dios, Jeremías 8:13, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará ¿de quién? De ellos. Con los pasajes que acabamos de leer, nosotros debemos entender lo siguiente: la maldición de Jesús a la higuera la debemos entender como un símbolo del juicio de Dios contra su pueblo Israel. Repito, la maldición que Jesús establece sobre la higuera la debemos de entender como un símbolo del juicio de Dios contra su pueblo Israel. La pregunta que aquí debemos de hacernos es, bueno, ¿por qué la palabra del Señor nos dice que Jesús maldice una higuera donde no encuentra fruto, pero el mismo texto nos dice que no era tiempo de higos? Volvamos a leer Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 13. Dice la palabra de Dios: al día siguiente salieron de Betania, tuvo hambre. Vean lo que dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de ¿qué? No era tiempo de higos. Esto parecía contradictorio, ¿no? Señor, no es tiempo de higos. ¿Por qué esperabas que hubiera fruto si todavía no es tiempo de higos? Lo interesante es que Jesús maldice la higuera, sabiendo que no era tiempo de higos. La maldice y vemos posteriormente que la higuera se seca. Para que nosotros podamos entender lo que hizo Jesús, nosotros debemos de irnos al contexto histórico del tiempo de Israel, para que nosotros podamos entender qué es lo que realmente sucedió o por qué Jesús maldice una higuera que no era tiempo de su fruto, pero sin embargo cuando ve no encuentra algo. Muy bien, en Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas de la higuera, estas hojas de higuera vienen acompañadas por unos pequeños nódulos o botones comestibles. Es decir, el árbol de la higuera, antes de que un fruto de higo aparezca, el primer comportamiento que tiene es que salen hojas, y junto con esas hojas unos botones que pueden ser comestibles. Es decir, esos botones no es el fruto, no es el higo, son botones que se pueden comer. Muy bien,
Estos botones comestibles o estos pequeños nódulos, simple y sencillamente son botones que indican si el árbol de la higuera va a dar fruto o no. ¿Sí se entiende? Es lo que fue a ver Jesús. Jesús, cuando se acerca a la higuera, no va a buscar el higo como tal. Lo que va a buscar es si estos nódulos existen en la higuera. Eso le permitía a ese árbol establecerlo como un árbol que va a ser fértil. Cuando no se aparecen esos nódulos o esos botones comestibles, lo que significa es que el árbol, a pesar de tener hojas, va a ser un árbol estéril y no producirá fruto. Ahora podemos entender en este contexto lo que fue a buscar Jesús. ¿Qué fue a buscar Jesús? Por eso dice que él tenía, ¿qué cosa? Hambre. Estos nódulos eran para comer. La gente podía agarrar, quitarlos y se los podía comer. Y después, ya que llegaba el tiempo del higo, ya podían comerse el higo. Por lo tanto, cuando Jesús se acerca a la higuera frondosa, tenía toda la razón para pensar que podría encontrar estos pequeños nódulos o estos pequeños botones comestibles. Pero lo que se encuentra es que simple y sencillamente no había. Es decir, después de inspeccionar la higuera, Jesús no halla en las hojas estos botones. ¿Qué representa esto? Ya vimos que la higuera representa ¿a quién? A Israel. Sin embargo, ahora la higuera con muchas hojas, pero sin la oportunidad de dar frutos, era un árbol estéril. Sin oportunidad de dar frutos, representa la falsa religiosidad de Israel. ¿Qué significa? Tenía nada más la apariencia de piedad, pero negaban su eficiencia porque no había fruto. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando vio al pueblo de Israel y empezaron a arrancar, ¿no?, las hojas de los árboles y se las empezaron a poner en el suelo para recibirlo como rey? Eso representa que esa higuera tenía muchas hojas, ¿cierto? Pero era una aparente espiritualidad, era una falsa religión. Jesús sabía que no había fruto en Israel. Cuando Jesús inspecciona la higuera, antes de maldecirla, la tiene que inspeccionar. Jesús, antes de emitir el juicio contra el pueblo de Israel, lo primero es que va a inspeccionar el centro de su espiritualidad. ¿Cuál era el centro de su espiritualidad? El templo. Y se da cuenta, cuando inspecciona el templo, que efectivamente no encuentra esos botones en la higuera. No encuentra una genuina espiritualidad. Lo que encuentra es una falsa religiosidad. Y esta es la razón por la cual en Marcos 11:17 establece, de la misma manera que Jesús establece y maldice a la higuera, de la misma manera establece su juicio en Marcos 11:17 sobre el templo, sobre el pueblo de Israel. Recordemos que en la noche anterior Jesús había tenido ocasión de comprobar esto en su visita al templo. Él fue al templo y no hizo nada. Se regresó a Betania.
pero al otro día iba al templo ya a establecer ahí una acusación muy grave contra el pueblo de Israel. Leamos Marcos 11:17. Dice la palabra de Dios: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ¿qué? Cueva de ladrones. Vemos claramente aquí el juicio tan terrible o la acusación tan terrible que Jesús hace sobre el pueblo de ¿qué? De Israel. Ahí ya empezó el pueblo de Israel, empezó a cambiar su alabanza de Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, de acuerdo a la profecía bíblica, indicaba que el Mesías iba ¿a qué? A derrotar a los gentiles. El pueblo de Israel estaba sobre la opresión de los gentiles. ¿Quién era este pueblo gentil? Era el imperio romano. Lo que ellos esperaban es que el Mesías sacara a los gentiles de la opresión de Israel. Es algo bien interesante porque el templo, recordemos que el templo estaba dividido en varias secciones. Y había una sección en el templo que se le conocía como el patio de los gentiles. Los gentiles no tenían acceso a acercarse en donde se hacían los sacrificios, mucho menos al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Cuando un gentil o un prosélito, que era un prosélito, era un gentil que había abrazado el judaísmo, ellos solamente tenían, cuando iban al templo, tenían una área donde podían estar que se le llama el patio de los gentiles. Lo interesante de esto, que en lugar de que Jesús sacara a los gentiles de Israel, lo que hace Jesús es que ese templo se los va a entregar a los gentiles y al pueblo de Israel los va a acusar. Volvamos a leer Marcos 11:17 bajo esta perspectiva y vamos a entender por qué razón Jesús establece este principio. Dice la palabra de Dios. ¿Alguien de staff, por favor? ¿Alguien de staff? Aquí una silla, por favor. Muy bien, en Marcos 11:17 dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración, y aquí está, con esta frase, para todas las que, para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva, ¿de qué? Cueva de ladrones. Vemos claramente entonces que Jesús establece ahí un principio. Y lo vamos a ir viendo. El templo ahora será entregado ¿a quién? A los gentiles. Todos aquellos rituales perfectamente organizados que llevaban a cabo en el templo solo servían para esconder la falta de una verdadera vida espiritual. Incluso la forma en la que habían aclamado el día anterior cuando llegó a Jerusalén como aquel que venía en el nombre del Señor. Y esto se demostró que días después estaban ellos mismos gritando, crucificadle, crucificadle. Jesús sabía que había una falsa religiosidad. Había una abundancia en sus hojas y esa abundancia en sus hojas hacía pensar que tenían mucho fruto. Es lo primero que podríamos nosotros
ver a lo largo, ¿no? Hay un árbol frondoso con muchas hojas, pero solamente al inspeccionar de cerca y ver la higuera, hasta ese momento el Señor Jesús se pudo dar cuenta que era un árbol estéril. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, había hojas frondosas, había aproximadamente de 2 millones de israelitas ahí gritando: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús, cuando inspecciona el templo, se da cuenta que todo eso era falso. No había fruto. Israel estaba seco, estaba estéril. Algunos han dicho que si Jesús era omnisciente, ¿por qué fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de fruto? Para contestar esto debemos tener en cuenta que el Señor estaba actuando de una forma gráfica con el fin de enseñar a sus discípulos algo de suma importancia y que jamás ellos podían olvidar. Que tarde o temprano cualquier árbol o cualquier persona que no lleve fruto tendrá el juicio de Dios. Y eso es cuando debemos de temblar, hermanos, en Jesucristo. Porque este principio también aplica para la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, podemos encontrar algo que el Señor Jesús nos dice. Mateo 7, 21 y 23. Vean lo que dice la palabra de Dios. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos de recordar algo. No importa si tú te bautizaste, aunque te hayas bautizado en el río Nilo, aunque te hayas bautizado en el Jordán, aunque creas que eres miembro de una iglesia, aunque participes en la cena del Señor, aunque la practiques de una manera formal y solemne, todo eso simple y sencillamente es una cuestión externa del cristianismo. Puede ser únicamente aquellas hojas verdes que se ven en una higuera. ¿No es así? Puede ser que la alabanza, los cánticos que tú cantes, solo indiquen que eres un árbol frondoso de pura hoja verde. Pero cuando el Señor inspeccione tu vida, de la misma manera que el Señor inspeccionó a la higuera, y de la misma manera que el Señor inspeccionó el templo, ahí es donde el Señor va a ver si efectivamente, ya no que haya esos higos, porque estás en proceso de crecimiento, sino que al menos encuentre esos botones comestibles que indiquen que tú eres un hijo de Dios. Es decir, que no eres una persona muerta espiritualmente,
sino que ya eres un hijo nacido de nuevo, que indicaría que tú tarde o temprano tienes que dar ¿qué cosa? Fruto, porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Eso dice la Escritura. En Mateo 7:16, perdón. Vayamos, Mateo 7:16 dice lo siguiente: por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceráis. Escuchen esto, no dice por sus dones. ¿Sí lo ven? Dice por sus frutos. Los dones los establece después. Dice, habrá gente que me dirá en aquel entonces: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé. Sin embargo, el Señor dice: apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Un cristiano no se da a demostrar que es hijo de Dios por los dones, sino por el fruto. Aunque hables lenguas angelicales, si tú no tienes fruto, aunque le digas en aquel día, Señor, Señor, tú tienes que dar ¿qué cosa? Fruto. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 7? Así que todo buen árbol de buenos frutos, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Eso es lógico. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar? Es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Aunque tenga todos los dones, lo que Dios busca es fruto. Y es cuando dice en el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Aunque profetices, aunque eches fuera demonios, aunque hagas milagros, si tú no das buen fruto, vas a ser como ese árbol que tiene hojas verdes, pero que ni siquiera tiene aquellos botones comestibles que indican que tú eres un verdadero hijo o hija de Dios. ¿Cuál es el fruto que espera el Señor? Gálatas 5, del 22 al 23. Gálatas 5. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pastor, ¿entonces es malo hablar en lenguas? No, porque es un don de parte de Dios. Solo que asegúrate que si tú profetizas, hablas en lenguas o echas fuera demonios, vayan acompañado del fruto del Espíritu. Tú tienes que preguntarte, ¿hay amor? ¿Hay gozo? Porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en gozo, paz y justicia de Dios.
¿Hay paciencia en tu vida? ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? ¿Hay fe? ¿Tienes mansedumbre? ¿Hay templanza? La Biblia dice que contra tales cosas no opera la ley, porque hay una ley más grande. ¿La ley de qué? Del Espíritu. ¿Qué es lo que tú tienes que buscar? Si tú buscas el fruto, tú vas a estar seguro que los dones que Dios te dé van a ser genuinos. Pero si tú buscas el don y no te preocupas por el fruto, pues aguas. No vaya a ser que el Señor inspeccione tu vida y no vea el fruto y tengas que ser cortado, como lo dice la Sagrada Escritura. Y no se lo dice a los que están en las cantinas, en los antros, no se los dice a los que están en los prostíbulos, se los dice ¿a quién? A la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, no los conocí. En Marcos capítulo 11, versículo 14, vemos el juicio de Dios sobre la higuera. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Siguiendo con la interpretación de este acto simbólico, debemos darnos cuenta que la maldición sobre la higuera tenía la finalidad de ilustrar el juicio de Dios sobre la nación de Israel a la que la higuera representaba. Unos días después Jesús contó otra parábola en la que volvió a referirse a los judíos que rechazaron a su Mesías y habló con tanta claridad acerca de la maldición que iba a recaer sobre ellos por esta causa. En Marcos capítulo 12, Marcos 12, versículo 9, nada más vamos a leer el versículo 9 porque en su tiempo estudiaremos también este pasaje en este contexto. Vean lo que dice el Señor por medio de la revelación de su Espíritu. Marcos 12, 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá ¿a quién? A los labradores. Y dará su viña ¿a quién? A otros. ¿A quién le dio su viña el Señor? A los gentiles, por cuanto el pueblo de Israel lo rechazó. Israel había sido escogido para recibir y transmitir la verdad de Dios en medio de un mundo pagano e idólatra. Pero se había olvidado de su misión y se había entregado al orgullo espiritual y a la religiosidad ceremonial. Tenía abundante follaje, pero carecía de lo más importante. Carecía del fruto, carecía del amor, carecía de la fe, carecía de la bondad, carecía de todos estos elementos que Dios esperaba que tuviera el pueblo de Israel. Esto provocó el edicto final de la boca del Señor: córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Vayamos a Lucas 13, versículos del 6 al 9. Lucas 13. Versículos del 6 al 9.
Vean esta relación con lo que estudiamos en Marcos. Dice la palabra de Dios, dijo también esta parábola. Aquí ya está hablando de una parábola, pero en Marcos fue un evento, algo que sucedió con el mismo Señor Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó? Y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Es decir, ¿para qué está utilizando la tierra, de la tierra algo si no está dando fruto? Es una higuera infértil. Córtala, no sirve para nada. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Maldijo esa higuera por no haber tenido fruto, que representaba obviamente al pueblo de Israel. El cumplimiento de esta maldición se culminó en el año 70, cuando Jerusalén fue destruido y el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Pero antes de esto, Dios había entregado su viña a otros. ¿A quién? A la iglesia gentil. Y ahora el templo ya no era un templo físico. Ahora Dios decide que el templo del Espíritu Santo sean nuestros cuerpos. ¿O no sabéis que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo? Y ahora Dios decide venir a cada persona en la persona del Espíritu Santo. No olvidemos, sin embargo, que esto no es el fin de Israel, como Pablo se esfuerza en explicar en el capítulo del 9 al 11 de Romanos. En Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, nos muestra que si bien Jesús en ese momento maldijo a la higuera, y que de alguna manera representa, ¿recuerdan lo que la metáfora que estableció Jeremías, en donde habían dos cestas, una cesta de higos, ¿qué? Higos buenos, y una cesta de higos malos. Y sobre la cesta de higos malos iba a ser, ¿qué cosa? Un juicio de parte de Dios. Eso representa al Israel donde Jesús vino por primera vez. ¿Y qué representa la cesta de los hijos buenos? A una nueva Israel. A una Israel que va a ser la que se va a establecer cuando Jesucristo venga por segunda vez, donde Él restaurará al pueblo de Israel. Y esa promesa que Dios le hace a esa primera cesta de higos buenos se verá cumplido en la última semana de Daniel. Veamos lo que dice Romanos 11, del 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué cosa? La plenitud, ¿de qué? De los gentiles. Y luego, todo Israel, ¿qué dice? Será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Es decir, el pueblo de Israel ahorita está en stand-by. ¿Cuándo será la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles va a ser cuando Jesucristo venga. ¿Por qué? Por su iglesia en el rapto. Y en ese momento empezará el Señor a tratar
con la nación ¿de qué? De Israel. Y dice que en su momento y en su tiempo Israel reconocerá a Jesús como el Mesías prometido. El pueblo judío ha sido echado a un lado temporalmente, pero cuando Cristo vuelva a reinar, la nación renacerá y será restaurada a una posición de favor con Dios. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica en nuestras vidas? Número 1, que Dios busca fruto en tu vida. Esto lo encontramos también, de alguna manera, por parte del apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 15 al 19. Vayamos a Filipenses rápidamente. Filipenses 4, del 15 al 19. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros, ¿qué cosa? Solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mí, ¿para qué? Para mis necesidades. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor: no es que busque, ¿qué cosa? Dádivas. No es que busque su dinero. No es que busque lo que ustedes pueden dar. Y dice aquí Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y vean lo que dice: cuando una persona da, pero da bajo una acción del Espíritu, del fruto del Espíritu, dice olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? A Dios. Y entonces mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jesús buscaba fruto. Pablo buscaba el fruto en la iglesia. La pregunta aquí sería: bueno, pastor, pero ¿cómo le hago para que yo pueda llevar fruto? Número 1, tienes que estar seguro de que tú eres hijo de Dios. Escucha esto, porque si tú no tienes ni siquiera esos botones que nacen con la hoja verde, lo más seguro que no hayas nacido de nuevo. Porque el fruto de un hijo de Dios, si es que somos hijos de Dios, se tienen que dar forzosamente, porque debemos de recordar que la santificación es el fruto de la justificación. ¿Y dónde viene eso, pastor? Vayamos a Romanos rápidamente, el libro de Romanos, para que entendamos esto. Y leamos el capítulo 6, versículos del 21
y 22. Y leamos el versículo hasta el versículo 23. Dice, pero, vean cómo empieza este pasaje. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y se refiere precisamente al fruto hecho por medio del pecado. Pero el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, somos justificados. Y una vez que somos justificados, el fruto de nuestra justificación es la santificación. Pastor, pero yo ya soy hijo de Dios. Yo ya tengo un poco de fruto. ¿Será suficiente para Dios ese poco de fruto que tengo? No. Dios quiere mucho fruto. A ver, dile a la persona que está a tu lado, el Señor quiere de ti mucho fruto. Mucho fruto. A ver, no solamente quiere muchas hojas verdes. A lo mejor puedes tener muchas hojas verdes y poco fruto. El Señor prefiere que tengas mucho fruto y pocas hojas verdes. Es decir, que tengas más fruto que religiosidad. Pastor, ¿y cómo le hago para tener mucho fruto? El Señor Jesús nos da la clave para que un hijo de Dios tenga y lleve mucho fruto. Veamos en Juan 15:5. Y quiero que se pongan de pie para que lo leamos juntos. Juan, y alguien de la alabanza que se vaya listando. Juan capítulo 15. Versículo 5. Aquí está el secreto para que un hijo de Dios lleve mucho fruto. Dice la palabra de Dios, leámoslo todos juntos. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, oh eterno Dios. Gracias porque nos recuerdas, Padre eterno, que tú vas a inspeccionar nuestra vida y quieres quitar de nosotros toda hoja verde. Por muy grandioso que esto se vea, tú quieres ver fruto en nuestra vida, Señor. Y no poco fruto, Señor. Tú tienes que ver mucho fruto en nuestra vida, Padre. Nos has hecho tus hijos. Nos has dado vida espiritual. Y ahora nos pides que permanezcamos en ti y tú en nosotros, para poder llevar mucho fruto. Señor, tú conoces el corazón de cada persona. Y con la palabra del día de hoy, vienes a nuestro corazón y abres nuestro corazón
inspeccionas nuestra vida. Así como cuando fuiste a esa higuera a inspeccionar si había esos botones comestibles porque tú tenías hambre. Así vienes a nuestra vida, porque sabemos que tú tienes celo de nosotros. Y abres nuestro corazón, Señor, y ves si ha habido fruto, o al menos esos botones que indican que somos tus hijos, y que tarde o temprano daremos fruto si no nos apartamos de ti. Señor, si no hemos dado el fruto que tú esperabas, te pedimos perdón. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Te necesitamos, Padre. No queremos ser cortados, Señor, sino todo lo contrario, Padre. Queremos dar una vida, queremos exponer ante ti, no ante los hombres, Señor, ante ti, una vida espiritual con mucho fruto. Ya no queremos aparentar esa religiosidad con esas hojas verdes y frondosas con las cuales a veces nos mostramos, pero que es una falsa espiritualidad en nuestra vida. Queremos ser genuinos y dar un fruto genuino y mucho fruto para que tú seas glorificado, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar mucho fruto. No permitas que nos alejemos de ti. Sostén tu mano, nuestra mano, Señor. Y ayúdanos a llevar fruto para tu Padre Celestial. Y para que tú seas glorificado en todo. Y si tú hoy reconoces que ni siquiera en tu vida hay esos botones comestibles, y que lo único que hay pecado en tu vida, lo único que hay es ese fruto de muerte, en donde sigues tú practicando la iniquidad, la rebelión, el pecado, el Señor te dice: ven a mí. Ven a mí y yo te daré la vida eterna. Ven a mí y tú darás fruto tarde o temprano. Si en esta tarde tú quieres venir al Señor Jesús, reconociendo que Él, a través de su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre y su resurrección, Él puede darte una vida espiritual. Él puede regalarte la vida eterna. Él puede limpiar tus pecados. Él puede limpiar tu iniquidad. Él puede limpiar tu rebelión. Yo te pido que ahí en tu lugar, con todo tu corazón, delante de Dios, le digas: Señor, hoy estoy delante de ti. Hoy te pido perdón, Padre, porque no he dado nada de fruto. Hoy te pido que perdones mis iniquidades, mis rebeliones y mis pecados. Límpialos con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Aquí está mi vida, te la entrego. Hazme una nueva criatura. Hoy quiero ser templo de tu Espíritu Santo. Hoy quiero pertenecer, Señor, a esa plenitud de los gentiles. Hoy quiero, Señor, pertenecer a la iglesia y saber que cuando tú vengas por segunda vez, me llevarás, Señor, y estaré contigo hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias te doy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién les da un fuerte aplauso?